Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Gracias, Consuelo, por la presentación. Buenos días de nuevo. Vamos a iniciar el panel de conversación de este segundo día de Digital Roads. Me complace muchísimo tener a los speakers de la sesión de hoy en este panel, en especial a la profesora Ana Cristina Villarra, quien tengo el gran placer de tener aquí. Le agradezco haber aceptado la invitación a la profesora Ana Cristina, bueno, profesora, investigadora y también amiga con la que he colaborado durante los últimos 10 años, y es un placer escuchar los resultados de sus últimas investigaciones. Además, feliz de que participe también en este panel para equilibrar el género y, bueno, el sesgo al final, ¿no? También nos acompaña Felipe Oliver, que es el CEO de Option, a quien también escucharon durante las sesiones de la mañana, y a Luis Martí, que recién, bueno, de la casa, y que recién acaban de escuchar su charla, que sí es CSO de INRACHI. En aras de una mejor comprensión, haré las preguntas que son dirigidas a la profesora Cristina en inglés, y bueno, recordarles a todos los que nos escuchan que tienen una herramienta de traducción, que pueden elegir el idioma en el que van a escuchar, ¿vale? Así que también las preguntas que son un poquito más generales, también que bueno, van dirigidas también a todos los miembros del panel, pues estas también las haré en especial en inglés. Así que quiero comenzar con una pregunta también bueno, es para la profesora Cristina, más bien, pero también invito al resto de los panelistas si quieren también participar. Así que vamos allá. O sea, the good and or bad nature of artificial intelligence systems really depends on the quantity and the quality of the data ¿Cuál that they are. es lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial? Y parece que tener buenos datos es la solución para nuestros sistemas en el futuro. Álvaro and Luis in their talks. Also, we are seeing a lot of negative publicity about AI, and even today we have heard some concerns on how He visto bastante publicidad negativa sobre la inteligencia artificial y sobre cómo funciona. Y uno de los desafíos de la inteligencia artificial son los sesgos, pero no es el único. Así que, Marina Cristina, te pediría que nos respondieras esta pregunta. ¿Cuál es el camino para que la inteligencia artificial sea más aceptada y que sea utilizada por las compañías? ¿Cuál crees tú que es el camino a seguir? Es un gusto para mí estar aquí hoy y lamento no poder estar de forma presencial. Así que gracias por la pregunta. Y yo creo que el camino no es algo directo, pero toma en consideración bastantes aspectos. Tú conversaste sobre esto y Luis Martí también, sobre la explicación de los sistemas de inteligencia artificial. Ellos deberían tener una capa de explicación, porque cuando yo analizo varios sistemas de explicación, porque realmente sin esta capa no funciona, sino que hace explicaciones falsas. Así que realmente necesitamos incluir la explicación durante el proceso de desarrollo. Así que creo que este es el camino más importante, y creo que también las personas tienen que tener conciencia sobre los sistemas que están desarrollando, que deberían incluir esto durante sus diseños. En segundo lugar, creo que deberíamos tener una evaluación de multitudes en que las personas no solamente observen la información confidencial, sino que también deberían entrenar, no entrenar, sino que verificar y auditar lo que está sucediendo. Y en tercer lugar, deberíamos tener, por ejemplo, cuando estamos solicitando una patente, deberíamos tener
especialistas que van a mirar este código de forma confidencial buscando comportamientos erróneos. Por ejemplo, deberíamos buscar servicios específicos que tendrían estabilidad de mirar dentro del código e identificar estos prejuicios. Así que pienso que en este camino tenemos que crear conciencia en las personas sobre este sesgo, por ejemplo, sobre mi rostro. Y en segundo lugar, exigirle a las compañías y a los gobiernos que requieran sistemas que expliquen su toma de decisiones. Y en tercer lugar, tener servicios que pudieran mirar con mayor profundidad en el código para revisar que no haya sesgos. Y quizás este sea un punto bastante controversial, es revisar con la audiencia, con el público. Esto se va a ver a través de la interacción. Por ejemplo, si utiliza un sistema 1 millón de veces y te das cuenta de que evita que las personas gordas puedan optar a cierto servicio, entonces te vas a descubrir este prejuicio y quizás las personas van a descubrir ciertos sesgos de un público específico que ni siquiera consideramos. Pero quizás podemos hablar otros prejuicios, por ejemplo, el prejuicio contra las personas sordas. Entonces puede que haya un grupo que se va a sentir atacado. Así que esta es mi propuesta, de que tenemos que tomar distintas acciones. Sí, definitivamente. No hay único camino, son varios. No sé si Luis o Fernando quieren comentar sobre esto. Y ahora voy a empezar a hablar en español. De los desafíos de la IA, ¿no? En el fondo, ¿cuál sería en cualquier caso pues el camino, ¿no? Para hacer que la inteligencia artificial y el machine learning sean más aceptados por la sociedad y que sean también más usados por las empresas, ¿no? Por la industria en general. Entonces aquí, Fernando, no sé si quieres tú comentar. Sí, yo creo que uno de los problemas principales, efectivamente, es la poca visibilidad de la generación del retorno. Hoy día es muy complejo tratar de validar cuál es el retorno para las empresas de hacer este tipo de esfuerzo. Y creo que es difícil porque ahí entramos a un aspecto que tiene que ver con la estimación, ¿no? Ahora, como tiene una parte, cierto, científica, ¿no? Dentro de la metodología, es muy complejo estimar cuánto esfuerzo se requiere para poder lograr alguna especie de entregable. Y ahí yo comparto, cierto, un poco lo que decía Luis Martí, que un poco Deep Learning es un poco una bazooka y es un plan B para poder lograr esto en corto plazo. Básicamente, ese yo creo que es uno de los principales desafíos, la falta de tangibilidad en los retornos sobre estos esfuerzos que las empresas les cuesta ver, y además a las empresas, ¿cierto? Como yo o como otros, mostrar, porque, ¿cierto? Está la agilidad, hay metodologías, ¿cierto? Que requieren ciertos tiempos y que no tangibilizan en un mediano o corto plazo un retorno, un prototipo, un MVP. Yo creo que eso está cambiando hoy día, de a poco con AutoML y con otras cosas, pero en el fondo yo creo que ese yo creo que es el gran problema hoy día que se encuentra hoy día en la industria, ¿no? Sí, gracias, definitivamente. O sea, los desafíos son varios y está claro que, bueno, vaya a ser uno, la falta de confianza es otro, bueno, el conocimiento limitado realmente que hay de todas estas tecnologías, realmente en profundidad de la inteligencia También, claro, artificial, sí, sí, sí. también el nivel humano, o sea, cómo realmente los modelos pueden alcanzar
un rendimiento humano, ¿no? Ese es otro tema importante, la capacidad de cómputo que la estuvo tocando y tratando Luis Martí también en su presentación, la privacidad, la seguridad de los datos, claramente, bueno, el problema de sesgo y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema súper abierto y claramente es todos estamos, todos en la comunidad, digamos, que trabajamos de inteligencia artificial y de ciencia de computación, todos estamos, digamos, trabajando de alguna manera para cerrar el gap en este sentido. Luis, no sé si quieres tú también comentar algo al respecto de esta pregunta que estamos debatiendo. Sí, no, yo solo, ya que me ha tocado hablar de esto del mundo real, ¿no? Voy a compartir un poco como nuestra experiencia del mundo real y sí, es complicado porque no por gusto se llama data science. No quiero decir que sea ciencia en el sentido de investigación científica, pero cuando uno está comprendiendo un problema, pues al final cuando uno aplica estas cosas está mirando hacia adentro un proceso, sabemos por dónde entramos, pero no por dónde salimos, ¿no? Entonces, la forma de reducir este riesgo percibido en nuestra experiencia es a través de la agilidad, de tener, digamos, la contraparte, ya sea el cliente, ya sea los otros envueltos en el proceso, que es como hasta cierto punto de vista remangarnos las manos y decir, mira, no hay trucos de magia, ¿no? Estamos haciendo esto, está pasando esto, y hacerles comprender, ¿no? Lo que está sucediendo. Está claro que eh, esto no se ajusta a las formas de operación de muchas industrias, pero sin embargo es la forma en que opera toda la industria del software. O sea, en realidad estamos caminando encima de los hombros de lo que se hace en la industria del software desde hace 20 años, que se sabe que en general en el software pues, hay mucha incertidumbre en cuál es el resultado final porque solamente se conoce la complejidad de las cosas a medida que se van tratando. Claro. En el caso del Machine Learning es eso multiplicado por un factor adicional, ¿no? Entonces, hay que generar una cierta sensación de tranquilidad y de transparencia. Yo creo que es un bien básico a la hora de resolver el problema, de reporte continuo, de que haya, igual que se hace por otro lado haciendo el software, que tenemos todos estos staging, producción, todas estas cosas, ¿no? O sea, hay que demostrar que no hay un huevo de Pascua o algo que está trabando el problema. Y después, claramente, o sea, yo creo que al final, en todo proyecto con una empresa o con todo proyecto de colaboración de Machine Learning, el resultado es que nosotros, digo nosotros porque estoy hablando de nuestra experiencia, acabamos sabiendo del dominio y la empresa acaba sabiendo un poco de lo que sabemos nosotros, al menos para comprender qué es lo que está pasando. Y en esa intersección, que por supuesto no es que ahora sepan gran cantidad de Machine Learning, pero al menos sepan qué es lo que, hacer la pregunta, ¿está haciendo overfitting? ¿Qué significa esta curva? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque no es un producto de caja cerrada que se puede entregar y, ¿no? Pero como todas las cosas, ¿no? Cuando uno compra un auto, tiene que saber cambiarle las gomas. No es ahora repararlo, pero algunas cosas tiene que comprender de cómo funciona, ¿no? Entonces... I think that money is going to bring the right incentives. So right now, there are many... Sí, bueno, yo creo que ahora hay muchas... Hay muchas áreas que están clasificando a las empresas como sustentables o no, y que no son solamente respecto al dinero. Y para considerar esto tenemos que considerar un factor en que la empresa no debe usar sistemas que hagan que la compañía haga decisiones que puedan maltratar el medio ambiente o algún grupo. Entonces, aunque esta es una matriz sustancial, tenemos dinero que realmente está enfatizando esto, que dice que, bueno, si no me estás probando que la compañía están haciendo las inversiones, necesitan probar que al menos no están haciendo ningún daño para el medio ambiente, para las personas.
Y creo que todo esto involucra el dinero. Quizás esto sea bueno para el medio ambiente. Sí, esto es cierto. Con las preguntas, voy a pasar ahora de nuevo al español y ya que habíamos, digamos, hecho pues un análisis aquí al final de esta primera pregunta con relación, digamos, a la experiencia más práctica, quiero hacer esta pregunta a Fernando. Fernando, de acuerdo con tu experiencia en Option, a ver, hay un desafío importante cuando aplicamos Machine Learning, que es decidir qué modelo vas a aplicar y qué principio vas a seguir, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuáles crees tú que sean las estrategias, podemos decir, a seguir y si las pudieras compartir, digamos, yo al público que nos está escuchando? Y si crees tú, de alguna manera, que en esa estrategia hay alguna progresión, podríamos decir, de más sencillo, más simple, a más complejo, ¿qué estrategia sigues tú, por ejemplo, en la empresa? Bueno, bueno, nosotros en Option siempre tratamos de ver cualquier tipo de proyecto en MVPs. O sea, si tenemos un proyecto que es de acá a un año, lo dividimos en 3 o en 4. ¿Ah? Siempre en proyectos que no duren más de 3 meses, porque de lo contrario, las ambiciones del proyecto se hacen primero muy grandes, obviamente, y segundo, se genera una especie de descontrol, ¿ah? De cuáles son los dolores y oportunidades que está atacando en cada una de estas batallas. Esa es nuestra mirada del negocio. O sea, es decir, cada mínimo producto viable tiene que atacar una serie de dolores particulares. Y la sumatoria de estos mini proyectos deberá completar un gran dolor o una gran ambición, que puede ser a un año. Eso sumado a que eso se puede aplicar a tanto al software como a AI o cierto, la metodología de buscar un modelo o una solución desde la inteligencia artificial perfectamente. Entonces, lo que intentamos hacer es siempre en los pilotos o cosas de ese estilo, tratar de buscar, usar la bazooka, ¿no? Buscar utilizar deep learning corto plazo para primero ver que efectivamente hay posibilidades, ¿cierto?, de lograr encontrar valor y acercarnos, ¿cierto?, alguna conclusión. Pero siempre el negocio y el cliente va a empujar a que la solución tenga un porqué, ¿no? Eso en general la industria. Y tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido porque de esa forma él puede escalar, él puede heredar, ¿cierto? Y no depender de mí. Hay muchas razones por las que sucede eso. Entonces, yo creo que el futuro va a ser un modelo híbrido en donde van a existir estas dos visiones conversando de alguna forma u otra, desde la psicología, ¿cierto?, hasta el conexionismo, y donde se van a poder lograr en un matrimonio construir en conjunto soluciones. Así que, pero yo siempre busco corto plazo tratar de encontrar valor en proyectos de 3, 4 meses. Así que no sé si responde eso tu Está claro pregunta. que no hay una receta, ¿no? O sea, No, antes al público pues, hizo la pregunta, ¿no? Cuando no. Luis Martí estaba terminando su charla, ¿no? O sea, no hay una receta única. Realmente, bueno, No. hay metodologías, digamos, Sí, que se pero pueden aplicar, siempre pero intentando de atacar estas batallas en ambiciones pequeñas. ¿Ah? O sea, si el proyecto es muy grande, sepáralo en 3. O si hay una ambición muy grande, tratar de subdividirla. Si no, de lo contrario, es súper complejo de nuestra mirada. súper, oye, y siguiendo con esta mirada un poco más práctica, digamos, de los obstáculos de la propia inteligencia artificial, ¿no? Quería hacerle esta pregunta a Luis, o sea, la escasez de los datos, ¿no? Se sabe, bueno, sabemos todos que es uno de los principales obstáculos en el fondo de la inteligencia artificial para que realmente la inteligencia artificial alcance los niveles de producción. ¿Ah? Esto es un hecho. Y hay dos tendencias principales, en el fondo, en la industria, quiero decir, y cuando hablo de la industria, hablo de los que nos dedicamos, en el fondo, a la industria de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial, a desarrollar métodos y modelos de inteligencia artificial. Y estas dos tendencias van
Una va hacia la simulación de los datos a través de software, ¿no? Entonces es un enfoque que en el fondo utiliza técnicas avanzadas de Machine Learning, como Transfer Learning, como Active Learning. Estaba la profesora Ana Cristina hace un momento también conversando del crowd, o sea, y otros en el fondo algoritmos de inteligencia artificial que son en el fondo de próxima generación. Pero el problema con esta aproximación es que probablemente es difícil predecir cómo van a funcionar, ¿no? Y qué es realmente lo que se va a necesitar, si se van a necesitar múltiples iteraciones de experimentación, de evaluación, de entrenamiento, de reentrenamiento, ¿no? Y no hay ninguna garantía en el fondo de una mejora. Pero realmente es una tendencia, y la otra tendencia es la creación del etiquetado manual. ¿Ah? Existe también una amplia gama de grandes empresas que crean datos desde cero, ¿no? Pero aquí el problema principal es también cómo escalarlo, ¿no? Entonces, realmente, y aquí, Luis, la pregunta es, o sea, ¿crees tú que existe un camino intermedio, híbrido, ¿no? En el que se aproveche la escalabilidad de un enfoque que pudiera ser automático, por ejemplo, versus la transparencia de los datos y la explicabilidad de un enfoque manual? ¿Hay un camino ahí? Sí, bueno, tiene que haberlo, porque hay que seguir adelante, ¿no? Yo creo, bueno, mi opinión puede ser un poco, primero, ni los datos manuales son buenos, porque los datos manuales generalmente, a no ser que sea un problema muy bien definido de reconocer un perrito y un gatito, cuando uno va a etiquetar otra serie de conjuntos de datos necesita expertos, no se puede, bueno, Nayar estaba, entiendo yo, implícitamente hablando, hay empresas que por un lado simplifican este uso de el collective intelligence que hablaba la profesora Cristina, ¿no? Del Amazon Torque, que uno puede subir un problema y contratar mano de obra que etiquete estos datos y estas cosas. Mi experiencia personal en proyectos anteriores es que si esos datos son algo más sencillo que, por usar el ejemplo, que gaticos y perritos, tiende a funcionar mal porque necesita, primero, hay un bias, se dicho de paso, hay un conocimiento previo, hay que entender el contexto. No es lo mismo etiquetar texto que está escrito en Chile que etiquetar texto que está escrito en España, porque hay realidades ligeramente diferentes. Y los resultados no son buenos, ¿no? Por tanto, lo que resulta, en mi opinión, muy saludable es intentar envolver al usuario final en la generación de esos datos, ¿no? Y la forma más sencilla de hacer esto es a través de esto que les estaba comentando antes y que Naya ha comentado de nuevo, de hacer active learning, que es decir, en vez de vamos a seguir usando el ejemplo de los gatitos y los perritos, en vez de tener 1.000.000 de fotos de perros y gatos y pedirle a alguien que la clasifique, pues yo parto con un dataset inicial hecho a mano y a partir de ahí empiezo a preguntarle a los usuarios en qué me estoy equivocando. Y entonces mejorar el modelo y etiquetar datos en esas áreas del espacio de las entradas encima de las cuales me estoy equivocando, generando esto que se dice un mayor sample efficiency. Es que cuánta más información me está aportando este dato que mejora mi modelo. Y entonces, en vez de molestar a mi, digamos, en este caso, mi contraparte de la empresa o a mi experto dentro de la empresa que tiene que etiquetar 1.000.000 de imágenes de perritos y gatitos, yo les muestro aquellos perritos que parecen gatitos y aquellos gatitos que parecen perritos. Y aprendo a descubrir dónde está la frontera, ¿no? Esto es altamente no trivial porque hay que definir, ¿no?, en qué me estoy equivocando, definir ese error. Es un software de etiquetado inteligente, pero que en la práctica resulta muy eficaz porque reduce mucho el tiempo y a su vez permite que el modelo evolucione en el tiempo, ¿no? No sé, hemos tenido un proyecto hace unos años que hacía detección automática de intrusos en redes de computadoras, ¿no? La propia definición de un intruso en una red de computadoras es algo que está cambiando porque el intruso se va adaptando a no ser detectado, ¿no? De hecho, era muy interesante porque se sabía que los hackers se dedicaban a probar el sistema de detección y modelarlo para evitarlo, ¿no? Y entonces,
tuvimos que crear un sistema de Active Learning que detectase, que permitiese anotar las instrucciones y que el modelo fuese acomodándose. Es mi opinión. Después, cada problema real es un mundo diferente y cada dimensión no es lo mismo decir, tenemos digamos, un presupuesto espacio-temporal de un mes y un equipo, o tenemos un presupuesto espacio-temporal de 2 años, o somos una startup que estamos intentando resolver un problema, ¿no? Entonces, cada problema requiere una aproximación diferente, no sé. Yeah, I completely agree with Luis Martí that there is, and I got. Sí, estoy completamente de acuerdo con Luis, porque realmente me asusté cuando Fernando dijo que se trabajaría con Deep Learning, porque aquí realmente podemos tener muchos datos, porque realmente depende del problema. Y en algunos problemas ni siquiera necesitas la inteligencia artificial, puedes resolverlo con un modelo matemático y olvidarte de la inteligencia artificial y hacerlo de forma bastante precisa. For me, it depends on the problem. And also, there are some problems. I love the divide and conquer methodology. I think, Fernando, this is the way in real life to to bring results. It works really good. So yeah. Yes. There are some times. Y también hay veces en las que no te puedes dividir y conquistar, sino que tienes que realmente enfrentar este gran problema, porque realmente no sería posible poner las distintas partes juntas, pero me parece que para la industria es una buena receta intentar encontrar una solución en 4 meses y así logras generar cierto estilo, pero me gustó. Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Solo voy a hablar en español porque es relacionado con Fernando. I understand, but I know that nobody would understand my Portuguese. This is why. Yeah. Sí, yo les entiendo. Yo sé que probablemente ustedes no van a entender mi portugués. Fernando también, y yo creo que el principio principal a seguir es primero, hay 2 componentes que en el software tradicional es solo uno, ¿no? En el software tradicional esto es viable, tipo, yo consigo resolver el problema de forma que el usuario esté contento. No tiene sentido hacer un Word en que cada vez que te crea una letra hay que esperar 1 minuto a que aparezca en la pantalla, ¿no? ¿Funciona? Sí, funciona. Entonces, en Machine Learning tenemos otra dimensión que es, ¿lo vamos a conseguir resolver? ¿Sí o no? Y después lo podemos llevar a la práctica. Eso pasa mucho con los modelos estos de Deep Learning muy pesados que después no se pueden desplegar en producción. De hecho, por ejemplo, ni siquiera Google despliega los transformers en producción, genera modelos pequeños que son ensamblados, cada uno más barato de ejecutar porque no son muy costosos, ¿no? Requieren mucho procesamiento y no consiguen responder en tiempo real, porque cuando uno está traduciendo, quiere que la traducción sea inmediata, ¿no? Y entonces, pero sin duda el primer paso, y yo creo, solo quería enfatizar esto, porque yo creo que es un mensaje importante, es validar que podemos resolver el problema, porque si no lo resolvemos, sí, ¿no? Haz las maletas y vete. Y después, cómo hacer que esto sea posible de ser usado en la práctica, ¿no? Y ahí viene un desafío importante, nada trivial. Mi experiencia es que el 80% del esfuerzo en un proyecto real está en esa etapa de, una vez que sé que funciona, cómo hacer que funcione en la práctica, ¿no? En pasarlo a producción, un desafío mayor. Sí, de hecho, quiero agregar una sola cosa, que nosotros desarrollamos un modelo de no-show para los pacientes que agendan una hora y no asisten, ¿no? Hoy día eso es prácticamente el 25-20% de los pacientes globales, ¿no? Tanto el sector público como privado, generando una deuda de $50 por cada paciente que agenda y no asista a su hora. Es mucho dinero, $154 billones en Estados Unidos. Y nosotros desarrollamos un software que se llama Med360. De hecho, fuimos elegidos la startup del año junto a otras 3 por el Mercurio. Y en este esfuerzo, uno de los problemas más grandes que tuvimos, efectivamente, era que no había data.
y no había data porque las clínicas en general no pasan data de sus pacientes. Y esto es un problema healthcare global, o sea, el privacy de salud es tremendo. Y aún cuando el valor que se genera para el paciente y para todo es amplísimo, pero el privacy, ¿cierto?, pasa a ser un problema, ¿no? Independiente del valor que yo le voy a entregar a la gente. Entonces, ese es una dicotomía, es un problema ahí entre, pucha, ¿qué hacemos? Abrimos un poco la privacy de los pacientes un poco, ¿ah? Siempre resguardando, y encontramos mucho valor o literalmente no se puede hacer. En ese caso particular no usamos Deep Learning. Tenemos como la data no es tanta, ¿cierto? No se puede, obviamente, pero ahí sí hay un modelo, ¿cierto? Bien construido, escalable, lindo, que tiene toda una explicación de cómo se generó, etcétera. You touch on a very interesting topic. It's about Sí. data privacy. The Sí. problem. Wow, aquí estás tratando un tema súper interesante sobre la privacidad de los datos. ¿Cómo podemos acceder a estos datos? Porque No guarantee that you're going to use only for doing what you just said. Yeah. And this is why people are keeping their data. So, Yeah. porque este es uno de los motivos por los que las personas se están reservando sus datos y sí, este es un gran problema para este tipo de proyectos. I agree with you, but for health, creating value. Sí, estoy de acuerdo, pero para la salud, crear valor realmente es muy importante. Sí, aquí tenemos que hablar la salud y el valor, la información. Bueno, este es el motivo de por qué esto está siendo regulado en Europa. Sí, yo tengo un proyecto que está tratando justamente sobre esto, que trata con blockchain, pero bueno, creo que esto es un tema para otro momento. Bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final de esta conversación. Y ahora quisiera proponerles una pregunta más visionaria para todos ustedes. Como sabemos sobre la inteligencia artificial, que es esta inteligencia hipotética de un programa de computación que tiene la capacidad de entender, aprender y actuar intelectualmente, así como lo hace el ser humano. Entonces la pregunta es, y Cristina, quiero que seas la primera en responder esto, pero todos están invitados a comentar. ¿Ustedes creen que hay un camino para una inteligencia artificial ética y general? Porque, ¿cómo podemos estar seguros? Y yo sé, esto requiere bastante visión, porque yo sé que faltan muchos años para que lleguemos a eso. Pero, ¿ustedes creen que hay un camino que sea seguro para construir esta inteligencia artificial general que sea ética? Sí, esto es muy interesante. Yo estuve en un panel con distintos abogados y estuvimos discutiéndolo durante horas, solamente este tema, y fue muy interesante. Primero que nada, para responderles de principio a fin, creo que deberíamos tener un botón de apagado, porque si todo sale muy mal, necesitamos apagar nuestra creación. Y esto es una forma de tener una válvula de seguridad para escapar. Pero la discusión en la que había estado participando considera que, bueno, estamos creando una nueva especie. Así que esta especie también tiene derechos. Entonces, deberíamos considerar los derechos de esta especie global cuando hablamos sobre inteligencia artificial. Así que esta especie debería ser capaz de distinguir lo que está bien, lo que está mal en la construcción de nuestra sociedad.
Yo no creo que realmente haya, yo realmente creo que las máquinas son máquinas. Quizás me equivoque, pero creo que hay un largo camino que recorrer para construir una máquina que sea ética, porque podemos utilizar Active Learning y tener una máquina que realmente pueda desarrollar nuestro potencial por completo, incluso poder organizar su propia agenda. Pero cuando hacemos esto, estamos creando una especie que puede ser más poderosa que nosotros mismos. Así que no creo que este sea un buen camino. Creo que debemos quedarnos aquí, cerrar un poco los ojos. I receive a lot of critics saying, "Oh, you want a slave, you want." Y yo sé que muchas personas pueden pensar que, oh, quieres mantenerlos como esclavos, pero esto es una gran discusión en que la máquina puede concluir que quizás el ser humano es el mayor problema para el medio ambiente, porque nosotros lo destruimos, nosotros matamos animales, y quizás las máquinas decían que los seres humanos tienen que ser removidos de la Tierra. Bueno, obviamente pensando de forma bastante extrema, pero creo que realmente no estamos preparados. Así que tenemos que crear una especie híbrida que sea en parte humana y que esta parte humana sea la que realmente siempre piensa en nosotros en toda situación. Absolutamente. Sí, por supuesto. Esta es una pregunta abierta, por eso quería saber cómo iban a reaccionar. Fernando, Luis, ¿qué piensan ustedes? Sí, bueno, a mí realmente me encanta esta idea. Lo único que yo podría agregar es, ya estamos en este proceso y quizás no vamos a regresar. No sé si realmente lo vamos a llegar a ver, pero quizás la única forma de salir de esta pregunta es con una broma. Porque yo sé que después de esta pandemia, mi aspiradora está funcionando día y noche y quizás tengo que apagarlo porque mi Roomba, este robot aspiradora, puede matarme durante la noche. Así que realmente pienso que este punto que Cristina nos trae aquí a discusión es que nuestro desafío principal es que realmente nosotros no somos tan inteligentes. Tenemos muchas motivaciones que derivan de un comportamiento que no siempre es óptimo. Porque si fuera así, nosotros todos tendríamos pequeños autos eléctricos que no contaminen. Sí, bueno, este es un tema que realmente nos preocupa y que la charla de Cristina hoy nos ha inspirado realmente. Fernando, no, nada, solamente quería decir que estaba de acuerdo con la respuesta. Bueno, pues entonces hemos llegado pues al final de este panel. Tengo que agradecer profundamente a la profesora Ana Cristina Villarra, Fernando Olivera, Luis Martí por acompañarnos, primero por haber aceptado para ser speakers en esta sesión hoy de Digital Roads. Y también para haber estado, digamos, participando con nosotros también en el debate alrededor de la inteligencia artificial y los desafíos futuros de la inteligencia artificial. Quiero agradecer también a todos los que nos acompañan hoy. Espero que esta instancia haya contribuido a, en el fondo, la convergencia de estos ecosistemas, ¿no? Un poco el ecosistema académico, con el ecosistema de innovación, con el ecosistema de emprendimiento y también de la industria tecnológica. Así que bueno, les deseo a todos una feliz jornada y le doy paso a Consuelo.